en general, tenemos una tendencia hacia la acción o hacia la indiferencia? Es decir, cuando estamos frente a casos de injusticia, de abuso, nuestra actitud o primera actitud es actuar, o en general tendemos a la apatía y hacernos a un lado. Bueno, esto es lo que vamos a estar conversando hoy día. Sin duda tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, pero lo importante es que nos hemos reunido para saber la opinión de Dios. Antes de continuar con el mensaje, te quiero invitar a suscribirte a nuestro canal, porque a través de los diferentes mensajes la idea es poner atención en el carácter del creyente, en nuestro carácter como cristianos. Entonces, ¿indiferencia o acción? Te quiero leer una editorial que salió en el domingo, este domingo 18 de mayo, en el diario La Tercera. Y en la editorial se titula La preocupante apatía de autoridades y ciudadanos. Voy a leer los últimos párrafos de esta editorial, no enteros, pero ten paciencia. La apatía ciudadana y el acostumbramiento del mundo político a no asumir las responsabilidades por la desidia o por situaciones irregulares está creando un círculo pernicioso que ciertamente representa para el país un enorme costo, porque se están naturalizando situaciones que, pese a que muchos pueden estar conscientes de sus negativos efectos, la consienten. Y de esta manera se alimenta que vuelva a repetirse y hay un acostumbramiento a la impunidad. No se trata de volver a épocas como el llamado estallido social o estallido delictivo, donde la demanda por cambios derivó en un gravísimo cuadro de desorden y violencia, sino que la indiferencia o el acostumbramiento equivale a transitar hacia el polo opuesto. Y en la medida que nada parece importar o conmover mayormente, el país queda sumido en un estancamiento con el riesgo de repetir una y otra vez los mismos errores. Esta editorial me hizo reflexionar respecto a este tema. ¿Cómo estoy yo como ciudadano? Pero también cómo estoy yo al interior de mi iglesia. ¿Cómo estoy yo al interior de mi familia? A final de cuentas, ¿soy una persona que se moviliza a la acción o soy una persona que más bien tiende a la apatía y a la indiferencia? Ahora, en este momento lo más seguro que están surgiendo en tu mente una serie de argumentos para avalar esta realidad. El mundo, ¿cómo lo voy a cambiar? Es imposible para mí de hacer algo al respecto. Es demasiado grande el problema. O más bien yo tengo mis propios problemas como para estar preocupándome de lo que suceda en el país. Pero quiero recordar algunas palabras claves que me llaman apatía ciudadana. Pero yo voy a poner también apatía religiosa o apatía moral. Hace poco se estaba discutiendo una ley que es una aberración, una ley que afecta directamente a los niños y a los adolescentes en sus decisiones de sexualidad. Una conversación que uno nunca pensó que la podríamos tener en nuestro país, pero producto de esta ideología, de este plan, ¿no es cierto?, esta agenda mundial, es que, claro, están sobre la mesa como si fueran algo lo más normal posible. Y en nuestro país eso está en nuestro Senado y en nuestro Congreso y que va a afectar a nuestros niños. Entonces, por un lado, la apatía ciudadana, apatía frente a las cosas de Dios o lo que sucede al interior de nuestra iglesia, apatía en lo moral, apatía en cuanto también cómo está mi casa, cómo está la relación con mi esposa, cómo está la relación con mis hijos, qué puedo hacer al respecto. Entonces, por un lado, la apatía ciudadana, otra palabra, el acostumbramiento. No solamente en el mundo político, sino que cuando uno ve situaciones que uno no está de acuerdo, pero las deja pasar,
es lo que entendemos como acostumbramiento. Nos acostumbramos a que esas realidades son parte de nuestro entorno y por ende ya no hacemos nada al respecto. Por otro lado, también dice el consentirlas. En realidad, yo creo que ustedes dicen, yo jamás consentiría esa ley, jamás. Jamás consentiría ese abuso al interior de nuestro país. O yo jamás estaría de acuerdo con que eso suceda en mi iglesia. Claro, pero al no hacer algo, consientes. ¿Por qué permites? Y vemos estos dos polos, o la violencia o la apatía. Por lo que él habla del estallido social o delictivo, que es una manera que vemos que hay que enfrentar las situaciones, o por otro lado la indiferencia. ¿No habrá una manera intermedia de poder actuar? Bueno, la hay, claro que la hay. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Por eso quiero recordarles una parábola que yo creo que ustedes ya saben cuál es, que es la parábola del buen samaritano. En eso se ve claramente un llamado de Jesús en el mismo exacto tema. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a la acción, a resolver un asunto, o más bien tenemos la tendencia a la indiferencia y la apatía. Voy a leer. Dice, hay toda una conversación anterior, ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, parece que me equivoqué antes. Dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Eso es lo que le hace, la pregunta que le hace el intérprete de la ley a Jesús. Y Jesús le responde con esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e, hiriéndolo, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, al verlo, pasó de largo. De igual manera, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y, viéndolo, se movió a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo puso sobre su cabalgadura, vendó sus heridas y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que tú gastes de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. Le pregunta Jesús a este intérprete de la ley, ¿cuál de estas 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremendo llamado que Jesús hace a toda persona en toda nación para tener este corazón y esta disposición hacia aquel que está viviendo un infortunio, una desgracia, que está en un estado de miseria, que puede ser incluso un caso de injusticia en cualquier ámbito. Lo interesante que quiero rescatar antes de ver el segundo ejemplo es que Jesús, en cierta manera, deja como personas indiferentes a los que consideraríamos intocables al interior de la sociedad. Porque es un sacerdote y un levita, es decir, 2 personas muy religiosas. Y estas 2 personas muy religiosas, de las cuales uno esperaría esa actitud de misericordia, no tuvieron esa actitud, sino que pasaron de largo. Por ende, aquí está algo que yo quiero dejar implantado en tu pensamiento, en tu mente. ¿Yo soy de los que pasan de largo? ¿O soy de los que se movilizan a la acción? Lo segundo que quiero poner delante de ti es que dice que fue movido a misericordia, el samaritano, es decir, para los judíos, el que menos querían que fuera utilizado como el ejemplo de bien. Había un conflicto entre samaritanos y judíos. Pero Jesús pone justamente a alguien que los va a sorprender a ellos, que tiene el corazón que los sacerdotes y los levitas no tienen en esta historia.
fue esa persona el que se movió a misericordia. Continuamente enseño a aquellos que están cerca mío en mi tiempo de pastor en la dehesa, hablaba de este corazón de misericordia y me encanta la etimología de esa palabra, porque viene de dos palabras, de misere, que quiere decir miseria, y cardio, de donde viene corazón, como cardiología. Bueno, misere, cardio, es decir, aquellos que tienen un corazón, un amor por el que está en la miseria, un corazón por aquel que está en un estado miserable, en un estado de desgracia. Entonces, en esta primera palabra vemos que Jesús, su mandato hacia todos nosotros es: cuando veas una situación de injusticia, no te quedes callado, haz algo al respecto, pero no lo hagas por rabia, con ira, por venganza o por demostrar a todos que tú eres el que va adelante con esta causa justa. Jesús en otro momento también habla de esas personas y le dice que van tocando trompeta delante de ellos, anunciándole a todo lo bueno que es. Es triste cuando al interior de las iglesias esto sucede, ¿no? Jesús nos enseñó que no sepa mi mano derecha lo que hace mi mano izquierda, pero muchas veces los creyentes se equivocan y van hablando públicamente, o a quien pueden, de las buenas obras que ha hecho en su vida. No, nosotros guardamos silencio y la gloria es para Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a decidir ahora, en este mismo instante? ¿Qué vas a decidir? ¿Es una decisión de seguir el ejemplo de Jesús o una decisión de seguir el ejemplo de una sociedad apática e indiferente? Yo ya tomé la mía. No estoy diciendo que lo cumpla cabalmente, es parte de mis desafíos como cristiano, pero sí tengo esa decisión y si me equivoco, bueno, le pediré perdón a Dios, perdón a la persona que dejé a la orilla del camino y luego haré algo al respecto. ¿Quieres tener ese corazón de misericordia? Un corazón que se conmueve ante aquellos que están en una situación de miseria. Ojo, una persona que no tiene esperanza, que está quizá en tu oficina de trabajo, tiene excelente, un automóvil espectacular, quizá llega con la última tecnología y te confundes pensando que debes ser la persona más feliz del universo, pero en realidad la miseria no tiene que ver con la cantidad de dinero que alguien demuestre. Hay personas con mucho dinero en un estado muy miserable, por varias situaciones, enfermedades, relaciones destruidas, abandono, soledad, y también gente muy humilde, y una clase media que sufre. A final de cuentas, no te guíes por lo que tus ojos ven, sino ve más allá. Pídele a Dios ver más allá. Pero si ves que esa persona está en un estado de dolor, de desesperanza, ¿qué vas a hacer? ¿Pasar de largo o vas a actuar? Y la última escritura que te quiero comentar es quizás en otro ámbito, pero no sé, como que me interesó compartirlo contigo. Te lo leo. Esto está en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Están gozosos, ¿no? Y están compartiendo con su Señor y Maestro acerca de cómo han sido usados por el Espíritu Santo, por Dios. Como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, entonces Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron, qué lindo Jesús, preocupado por ello. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra. Qué preciosa la gente, la necesidad que hay. Corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente
para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Bueno, por un lado hay una petición bastante pragmática, ¿no es cierto?, bien concreta. Ellos tienen hambre y nosotros no tenemos comida, así que bueno, es parte de la decisión. Pero también es parte de la decisión, pienso yo, que estaban cansados, no habían podido comer, estaban agotados por lo que ellos habían hecho antes y que fueron a contar a Jesús, pero que ahora Jesús había hecho con ellos a favor de otros. Entonces el día ha sido largo, el día ha sido intenso. Ellos mismos vieron que Jesús estaba preocupado de ellos. Bueno, están todas las condiciones para que podamos ahora tener un tiempo para mí. Y le pidieron a Jesús respetar en cierta manera ese acuerdo. Pero Jesús los va a sorprender nuevamente, un hombre siempre dispuesto a la acción de misericordia. Porque esta es la respuesta de Jesús. Contestó Jesús: denle ustedes mismos de comer. Ya, bueno, aquí viene la multiplicación, ¿no?, de los panes y los pescados que ustedes quizás han escuchado. Pero me quiero quedar con eso. El corazón de Jesús fue: sí, tienen razón, hace un día yo también les había dicho a ustedes que era importante que descansáramos. Pero Jesús, acuérdense que miró a la multitud con compasión. Acuérdense que en la parábola del buen samaritano, el samaritano se movió a misericordia. Y aquí vemos a Jesús que se mueve con compasión por estas personas. Las ve como ovejas necesitadas de un pastor, de cuidado, de ese consuelo, de esa atención. Entonces Jesús está preocupada por ellos. Ama a sus discípulos, sin duda. Está preocupada por ellos, claro que lo está. Se ve en una conversación anterior. Pero les dice: denles de comer. ¿Cómo los van a enviar a casa? Denles de comer. Y Dios se va a glorificar en todo esto. Va a mostrar su poder, su cuidado como Padre a través de Jesucristo a favor de toda esa gente. Entonces, frente a nuestra nación como ciudadanos, frente a las leyes que están en el Congreso y en nuestro Senado, frente a diferentes ideologías que atacan directamente la voluntad de Dios y que dejan así al desamparo moral a muchas personas que en su ignorancia piensan que estos son muy buenas ideas. Todas esas ideologías son muy buenas ideas. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Entonces una muy buena idea puede tener un muy mal fin. Y nosotros que sabemos los fines, es decir, en qué puede llegar a terminar una situación, porque lo conocemos por la palabra de Dios, no por algo propio, ¿no?, sino por la palabra de Dios que nos enseña. Bueno, ahí tenemos que estar para no acusar, no andar juzgando con el ceño fruncido a aquellos que están haciendo lo que están haciendo, sino de moverse a misericordia, el tener compasión, pero con eso moverse a la acción. El creyente en sí es un hombre y una mujer que se moviliza a actuar a favor de aquellos que están en un lugar, en una condición, en una situación interna o externa de miseria, de desgracia, de confusión, de desesperanza, de llanto, de dolor, de herida. Ahí nos vamos nosotros. Ahí, ese es nuestro lugar. Por eso el libro de Eclesiastés dice: mejor es la casa del luto que la casa de la risa. Nosotros, a diferencia de una sociedad apática e indiferente que busca solamente pan y circo, que será otro tema que hablaré luego, como todavía sigue presente estas palabras del emperador romano, ¿no?, pan y circo, para mantener ese estado apático. Nosotros no. Nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque también yo lo necesito. No sé tú, pero cuando yo estoy en situaciones de desamparo, de soledad, de angustia, lo que yo necesito es alguien a mi lado que me acompañe, que me consuele, que me levante, que me
invito un café, o sea, o con el que pueda tomarme un café, mejor dicho. Sea como sea, somos personas necesitadas y vulnerables y estamos rodeados de otros que están en la misma condición. Les mando un abrazo. Indiferencia o acción, ahora sabemos qué decidir. Chao.